Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, quienes en este momento se conectan a través del Facebook, de este medio de comunicación, y vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 42, y vamos a leer desde el 5 hasta el 9. Isaías 42, versículos del 5 al 9. Dice la Escritura de la siguiente manera: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las primeras cosas, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga la luz, yo os las haré notorias. Vamos a orar. Padre bueno y Dios misericordioso, delante de ti, Señor, colocamos nuestras vidas, entendiendo que por medio de tu Santo Espíritu nos guías a toda verdad, y tu verdad es tu palabra, por lo cual te pedimos nos abras el entendimiento para poder entender y discernir lo que es verdad, lo que es correctamente interpretado de ella, Señor. Le damos a ti la alabanza, la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy más bien, una de las revistas más importantes de nuestro país, de Colombia, hace una entrevista a un personaje de la farándula, que según la revista Times de Nueva York, dice que es una de las 100 personas más influyentes o más importantes de la actualidad. Sin embargo, algo que nos revela esa entrevista que se le hace a esta persona, a este cantante, pone en evidencia que es una persona que tiene problemas depresivos. Y si bien es cierto, la depresión en algunos casos, deben ser tratadas de manera médica, de manera a través de tratamiento psiquiátrico, de medicina, muchos de los casos de depresión, tal vez la mayoría, se derivan de problemas emocionales y, por qué no decirlo, de problemas de tipo espiritual. ¿Y cómo no entender esto cuando hay un mundo sin Cristo, cuando hay un mundo sin Dios, y además un mundo en medio de una incertidumbre que se presenta hoy a través de una pandemia? Y no solo la pandemia, antes de ella habían otras circunstancias que generaban ansiedad, que generaban estrés y por ende depresión. En estos días yo meditaba sobre qué aspecto de la naturaleza de Dios debiera generar en el cristiano seguridad, convicción, y me acordaba casualmente de una frase de un predicador del siglo XIX que decía algo así como: la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual acuestas tu cabeza. La soberanía de Dios, lo voy a repetir, la soberanía de Dios es la almohada sobre la que acuestas tu cabeza. Y lo que me imagino trataba de transmitir este pastor es el hecho de que Dios tiene el control de todas las cosas, y por ende debiera generar en el cristiano ¿qué? Tranquilidad. Porque cuando vemos un mundo que se derrumba, pero sabemos también a su vez que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿qué sucede? Pues debería generar a nosotros ¿qué? Tranquilidad.
porque inclusive si nosotros cayéramos allí también, pues será porque la soberana voluntad de Dios así lo permite y porque sus propósitos son superiores a los nuestros, y como nos dice la Escritura, siempre serán, ¿para qué? Para bien del que ama al Señor. Todo nos ayuda bien, dice Romanos 8. Y esto no es meramente una frase que se dice allí para consuelo puntual, sino una verdad bíblica que debiera estar presente en nosotros. Entonces, queridos hermanos, por ende quisiera yo tratar en esta tarde acerca de la importancia de entender la soberanía de Dios en medio de un mundo en dificultad. Y precisamente, déjeme decirle que cuando uno se acerca por primera vez a la Biblia, cuando empieza a leerla, una de las particularidades que identifica es que la Biblia tiene una gran subdivisión, y es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto se deriva del hecho de que Dios ha tratado con el hombre a través de pactos, y hay un pacto que se le conoce como el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, en el cual Dios estableció una relación con un pueblo, con Israel, a lo cual nos llamamos pacto, y ese pacto tenía unos beneficios. Dios prometió unos beneficios a ese pueblo, le prometió salud, le prometió tierra, le prometió paz, le prometió bendición, pero también colocó condiciones, y el acondicionamiento principal era obediencia a su ley, obediencia a sus ordenanzas. También ese pacto incluía sentencias o juicios, como al final sí se cumplieron, ¿no? Dentro de esas sentencias estaba la guerra, la enfermedad y la deportación, la dispersión. Y sabemos que esto se cumplió porque el pueblo se fue tras dioses ajenos, y por ende vino la invasión de imperios poderosos y la deportación de esta nación por toda la tierra, la dispersión de esta nación por toda la tierra. Pero allí, en medio de esta circunstancia, Dios también promete un nuevo pacto. Y a mi entender y de la manera como lo veo en la Biblia, es un pacto superior del cual nosotros participamos. ¿Por qué este pacto es superior? Porque no solo se aplica al pueblo de Israel. El antiguo pacto estaba limitado a una nación. El nuevo pacto entra en todas las naciones. Por eso en Abraham dice que serán benditas todas las naciones de la tierra. Este nuevo pacto no se limita simplemente con prometer una tierra física, sino una herencia que, dice la Escritura, dice Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Este nuevo pacto también es superior porque tiene un mejor mediador. Antes los mediadores eran hombres, el sumo sacerdote era quien presentaba las ofrendas, y en el caso del nuevo pacto es Jesús mismo, quien se presenta a sí mismo una sola vez y por siempre para establecer, para sellar ese pacto. Este pacto es superior además, porque si bien es cierto, también están las leyes de Dios, y hay una exigencia de obediencia por parte de quienes participamos de él. La promesa de Dios es que nos va a dar un corazón nuevo, y va a colocar las leyes, va a colocar su ley en nuestros corazones. Dicho de otra manera, nos va a dar la capacidad para obedecer. Por eso es superior, porque el Espíritu Santo es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Él es el que nos coloca, nos da la capacidad para someternos en obediencia a Dios, en amor.
porque somos esclavos, como dice el apóstol Pablo, esclavos de justicia, pero esclavos de amor o por amor. Entonces, este pacto tiene promesas, y tiene promesas también de protección, de provisión. Pero, y aquí vengo otra vez, hermanos, a hablar acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante entender que Dios es soberano? ¿Por qué es importante saber que Dios tiene todo bajo control? Es importante porque la soberanía de Dios es una verdad que está claramente evidenciada en la Biblia, y entenderla nos genera a nosotros convicción acerca de un Dios que no cambia y que tiene todo bajo su control. Pero vemos aquí, vamos allí a la Escritura, 3 elementos por los cuales debemos considerar la soberanía de Dios importante dentro de nuestro conocimiento acerca de Dios. Lo primero que nos dice aquí la Escritura es porque la soberanía de Dios coloca a Dios en el lugar correcto. Nos dice que Él es la causa fundamental de lo que hoy existe. Dice el versículo 5, que ya leíamos, dice así: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Hasta ahí todavía no ha dicho nada Dios con respecto acerca de lo que es, o de lo que quiere decir acerca de su voluntad en este texto. Pero mire que da su tiempo para decir quién es. Y está diciendo en el preámbulo de lo que va a decir que Él es el creador de los cielos. Debe ser algo importante, ¿no? Que Él lo recuerde, o que Él le recuerde al pueblo que Él es el creador de los cielos. Y no solamente es el creador de los cielos, sino el que despliega el cielo. Y la idea aquí es como quien corre una cortina, ¿no? Como quien la pone una decoración, pero tiene la misma capacidad de quitarla, ¿no? O sea, no solamente Él creó los cielos, sino que además Él está detrás de todo lo que acontece. Él tiene el control de todo. Él es el que sustenta, nos dice Hebreos 1:3, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él tiene todo bajo control. Lo cual entonces aquí nos dice, este texto nos está diciendo Dios que Él es creador, pero también que es sustentador. No es simplemente un Dios que le dio cuerdas a la creación y se fue, y se olvidó de que había unas criaturas a quien alimentar. Nos dice el Salmo 104, y es un salmo que me genera a mí mucha ternura con respecto del carácter de Dios, que dice que Él extiende su mano y Él llena de beneficios, Él sustenta a todas las criaturas. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que nos protege, ese es el Dios que nos sustenta, ese es el Dios que nos ha dado la creación, que ha generado esta creación. A alguien una vez en un seminario le decían a un maestro que cuál era el versículo más importante de la Escritura según él, y él decía sin duda alguna Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él decía, daba la razón, porque si no entendemos quién es la causa de todo lo que existe, todo lo demás no importa. Entonces no entendemos por qué el pecado y por qué hemos ofendido al autor de todas las cosas, y por qué tampoco podemos entender el por qué necesitamos de un redentor. Por lo cual Dios se da su tiempo aquí en este texto para decir quién es. Él es el creador, es el sustentador, pero además dice que es el dador de la vida. Él da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Él es el dueño de la vida. Pero también tenemos aquí por importante, o debemos tener por importante, el entender la soberanía de Dios
porque nada puede impedir que Él cumpla su propósito. Y nos dice el versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto y por luz de las naciones. Y si usted lee con detenimiento este versículo, va a encontrar que está lleno de verbos. Y esos verbos están conjugados en primera persona. Es Dios quien está diciendo que hace cada acción en la vida de su pueblo. Porque dice aquí que Él es quien llama. Dice que Él llama a su pueblo, llama en justicia. Pero también dice que no solo nos llama, no solo produce en nosotros un deseo de ir venir a Él. No es simplemente un llamado externo, no es simplemente la posibilidad de que usted haya escuchado a alguien hablarle acerca de Cristo, acerca del Evangelio, sino que además este llamado es un llamado interior, porque Él es el que provoca en el hombre el deseo de acercarse a Dios. Él es el que produce en él la capacidad de entender su condición humana, su condición pecaminosa. Si no es Dios quien convence al ser humano de su pecado, de su inmundicia, de su falencia, de su necesidad, si Él no es el que produce el deseo de venir a Él, nadie vendría a Cristo, nadie. Y por eso dice aquí que Él nos llama, pero no solo nos llama, dice aquí que nos sostiene, te sostendré por la mano. Él sostiene al creyente. Y en este momento, hermanos, si usted, como cualquiera de nosotros, puede sentirse que nadie lo ha llamado en estos días, que nadie lo ha consolado, déjeme decirle que Dios ha estado allí. Y si de pronto un hermanito, alguien le hizo una llamada o se acercó a usted, es Dios quien ha colocado en el corazón de esa persona para que actúe, para que obre en función, en favor suyo, porque Dios nos sostiene. Y nos sostiene fundamentalmente por medio de su palabra. Por eso es tan importante el que nosotros estemos leyendo la Escritura, viviendo la Escritura por medio o a través de nuestra conducta. Es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios en la Escritura, porque Él nos sostiene. Pero dice además que nos guarda. Él no solo nos sostiene, no solo nos llama, sino además nos guarda. Y esta palabra en la Biblia, guardar, da la idea como algo que es de gran valor y que está rodeado por una fuerte vigilancia. Esa es la acción que genera Dios en la vida de sus hijos. Él nos guarda. Pero dice aquí que Él es el que pone o nos pone a nosotros por pacto al pueblo y nos pone por luz de las naciones. Y mire que aquí el énfasis, vuelvo e insisto, es que Él es el que obra, Él es el que hace. Y en ninguno de esos casos, en ninguna de esas acciones están condicionadas a hechos paralelos. ¿Sí? Nosotros podemos decir, bueno, si este año nos va bien, pues yo hago esto o hago aquello, ¿no? Aunque algunos, según incluso en la Escritura dice que dicen al año entrante haré, o en un año haremos aquello, ¿no? Y eso no debiera ser así, sino más bien si Dios quiere. Pero el único que puede decir hago y se hará es Dios. Y aquí lo está diciendo, nadie puede detener la mano de Dios. Entonces, por eso es importante entender el por qué Dios es soberano. Porque nadie puede impedir el que Dios cumpla su propósito. Por eso el salmista dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. No sabemos
¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿O con qué circunstancia? Pero Él lo cumplirá. Con cada creyente cumplirá su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Llevarlo a la semejanza de su Hijo amado Jesucristo. Ese es el propósito fundamental del Señor, que nosotros seamos semejantes a Él, el primogénito. Y otra razón por la cual es importante entender la soberanía de Dios es porque el propósito de Dios es la redención de su pueblo, del pueblo que Él ha escogido para su deleite. Isaías 42:7 dice, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cada que hay un no solo en la Biblia, sino en cualquier escrito, debemos entender que ahí hay un propósito. Todo lo que ha dicho aquí Dios en los versículos anteriores, aquí nos explica por qué. ¿Por qué nos sostiene? ¿Por qué nos llama? ¿Por qué nos guarda? ¿Por qué nos ha puesto por pacto a las naciones? Dice aquí, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El apóstol Pedro dice que nosotros somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para que qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Y ahí también hay un ¿no? Para que anunciemos. Y aquí nos dice igual, para que abramos los ojos de los ciegos, para que saquemos de la cárcel a los presos. ¿Y de qué manera lo hacemos? Porque nosotros tenemos la capacidad de abrir los ojos de los ciegos espiritualmente. No, es Dios. Pero cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de Cristo, cuando nuestra conducta es conforme a nuestra predicación, a nuestra enseñanza, entonces nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios. Porque la obra de Dios la ha hecho siempre por medio de su pueblo, y ese ha sido su propósito. Y la iglesia hoy es el propósito o a través del cual se cumple el propósito de Dios. Él dijo que Él edificaría a su iglesia. Aquí le tenemos ese texto que es bien importante, Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces Él ha prometido, y como Él tiene el control, como Él es creador, como Él sostiene, como Él llama, entonces esa promesa se cumple en nuestras vidas, en la iglesia. Y porque también Él ha dicho que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Es un hecho real. Y luego el escritor habla acerca de cuáles cosas pudieran afectar, que pueden afectar cualquier tipo de asociación humana, ¿cierto? Ángeles, principados, hambre, persecución, prisión, pueden generar dificultad a cualquier otro tipo de asociación que es de tipo humana, pero la relación entre Dios y sus hijos, nada puede afectarla. Él ha prometido amarnos por la eternidad, y nada podrá separarnos del amor de Dios. Quiero concluir con lo siguiente, hermano. Primero, Dios no ha prometido librarnos de la aflicción en este mundo, y muy seguramente tendremos aflicción, y muy seguramente estemos atravesando aflicciones permanentemente. Tarde o temprano la dificultad llegará a nuestra puerta, y esto provocará en nosotros dolor, sufrimiento. Mas sin embargo, debemos estar seguros que Dios está en control de todas las cosas, y que Él siempre está obrando conforme a su voluntad, para nuestro bien y para su gloria.
Y también debemos entender, conforme a lo que hemos leído en esta tarde, que el saber y entender esta verdad acerca de la soberanía de Dios nos ayudará a descansar en su providencia, tener paz y gozo, sabiendo que Él tiene cuidado de los suyos y que ninguno se ha perdido de su mano. En toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la redención del hombre, ni una sola alma se ha perdido cuando Dios la ha tomado en su mano. Ninguna se le ha caído de su mano. Ninguno que haya escogido para sí, que Él haya traído para sí, se ha perdido. Porque Él ha prometido no solamente llamarlo, sino, dice Romanos, llamarlo, elegirlo, llamarlo y glorificarlo, justificarlo y glorificarlo. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios por ese Dios soberano, porque esta verdad de la Escritura, como decía este predicador del siglo XIX, es una dulce almohada sobre la cual podemos descansar. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara al decirnos quién eres. Es allí donde encontramos los aspectos acerca de tu carácter y acerca de tu naturaleza. Y todo cuanto en ella está es lo que necesitamos saber acerca de ti, acerca de la vida y acerca de la piedad. Por eso, Dios del cielo, gracias por esta revelación que nos has dado a nosotros tus hijos, Señor. Y permítenos, de la misma manera que la hemos recibido, poder llevarla a quien no la tiene. Dótanos de tu poder, ayúdanos, Señor, para que tengamos la capacidad y la eficiencia para llevar un mensaje claro, diáfano, a todo aquel que lo requiera. Te damos a ti la gloria, Señor, porque en un mundo lleno de incertidumbre, muchos afectados, Señor, por la ansiedad, podemos reposar tranquilamente en la soberanía de Dios. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Invitamos al pastor Juan Daniel, quien nos va a dar algunos anuncios de esta semana que recién empieza. Muy buenas tardes. Un saludo especial para todos los hermanos que se conectan con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Y los anuncios, hermanos, para esta semana, entonces, recordarles que a las 7 de la noche, el próximo martes, estaremos transmitiendo de nuevo una enseñanza más, un consuelo más, una fortaleza más, a través de la palabra del Señor. De igual manera, el día jueves estaremos transmitiendo también a las 7 de la noche la palabra del Señor, otro servicio para honra y gloria de nuestro Dios. Y ya pues lo que tiene que ver para el fin de semana que está iniciando, entonces lo estaremos recordando el próximo jueves. Quiero invitarles, hermanos, para que oremos al Señor una vez más, encomendemos nuestras vidas siempre a Él, confiar en Él, hermanos. Sé que las circunstancias que estamos viviendo, que lo que informan los medios no son para nada alentadores a causa del crecimiento del contagio que ha habido en nuestro país y en particular en nuestra ciudad, acá en Cúcuta. Vemos que la gente poco se está cuidando, pero el llamado, hermanos, es para que nosotros, en obediencia primeramente a Dios, quien nos manda a sujetarnos a las autoridades superiores, pues nos cuidemos, obedezcamos las directrices que nos están dando nuestras autoridades y así estaremos pues libres del contagio. Ahora, si el Señor quiere que nos contagiemos y no sé, quizás quiera llamar también a alguno de nosotros, pues hermanos, de igual manera estar confiados, porque dice la Escritura, sea que vivamos o sea que muramos, estamos seguros que somos del Señor, a Él pertenecemos. Y el hermano Vladimir en la enseñanza hacía referencia a esas palabras del Señor, ¿no? Ninguno de los que me diste se perdió,
ninguno de los que me diste se perdió. El que es del Señor, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y dice el Señor que Él nos da vida eterna y nadie nos puede arrebatar de su mano, dice el Señor. Ahí estamos en su mano. También dice, mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas, que somos nosotros, mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, amados hermanos, estamos seguros, lo cual nos puede permitir una vida confiada en el Señor. Estamos seguros, podemos vivir confiados que estamos en el Señor, que estamos en su mano y en la mano del Padre, del cual nada nos podrá arrebatar, nada nos podrá separar. Entonces, confianza, amados hermanos, confianza. Centremos nuestra vida, fijemos nuestra mirada, busquemos las cosas de arriba, porque recordemos que dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Oremos entonces, amados, y luego de orar quedamos despedidos. Dios bueno y poderoso, te damos muchas gracias, Señor, por habernos dado este tiempo en el cual hemos escuchado tu palabra y saber, Señor, que tú eres un Dios soberano, y por ser soberano nosotros podemos descansar en tu divina providencia, Señor, en ese cuidado especial, en ese cuidado particular, Señor, que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por la salvación tan grande que nos has dado. Permítenos cada día ocuparnos en ella, oh Dios, con temor y temblor. Permítenos estar aferrados a tu palabra, oh Dios de los cielos, para que así nuestros pensamientos estén siempre dirigidos a ti, Señor. Para que así nuestros pensamientos sean sujetados, Señor, a la obediencia a Cristo Jesús, de modo que te glorifiquemos, te honremos y nuestra vida espiritual, emocional, sea estable. Así nuestra vida física esté en inestabilidad, enfermos o quebrantados como sea, Señor, porque nuestra vida espiritual y emocional esté confiada, segura, aferrada a ti por medio de tu palabra. En este momento, Señor, cuando mis hermanos se disponen a regresar a sus hogares, yo ruego tu protección, tu cuidado para cada uno de ellos. Así como guardas su salida, guardes también su entrada como lo haces siempre. Dice tu palabra, desde ahora y para siempre. Que sea la gracia tuya y la bendición con cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Amados hermanos, estamos despedidos en esta noche, y a ustedes allá en casa bendiciones, que tengan feliz noche, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hasta el martes 7 de la noche.